Interfaz búsqueda de productos. Para la búsqueda de productos ingresamos desde el menú Búsquedas de la sección principal, y luego damos clic en Productos de la sección Productos y Servicios. En esta interfaz podrá realizar búsquedas sobre los registros previamente creados. También podrá insertar, modificar y eliminar datos si el usuario tiene el permiso. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, los filtros básicos, y los resultados de la búsqueda. Iniciaremos con la barra de comandos. De izquierda a derecha el icono Touchscreen permite ampliar los campos de la búsqueda para una mejor visualización. El icono Exportar a Excel permite exportar los resultados de la búsqueda a una hoja de cálculo. El icono Exportar a Word permite exportar los resultados de la búsqueda a un documento de Word. El icono Limpiar permite borrar la información ingresada en los filtros básicos. El icono Vista Previa permite ver un preliminar para impresión del resultado de la búsqueda. El icono Ver permite ver los registros seleccionados dentro de la interfaz. El icono Edición permite hacer la edición en la interfaz actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Video Tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Trasladar productos permite trasladar o cambiar productos facturados en periodos anteriores. El icono Diseño Código de barras permite diseñar e imprimir los códigos de barras ingresando la información solicitada en las columnas que se visualizan en el resultado de la búsqueda. El icono Auditoría permite verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre esta interfaz. Se mostrará esta información solo si la opción se encuentra habilitada en permisos de auditoría. El icono Actualizar en bloque permite realizar modificaciones de forma masiva. Se debe indicar el campo que deseamos actualizar. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para cada uno de los registros seleccionados, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. El icono Llaves permite crear parámetros de advertencia o restricción de una o varias columnas de la interfaz actual. El icono Carga normal permite recuperar volúmenes normales de información y es la opción predeterminada. El icono Carga alta permite recuperar grandes volúmenes de información. En la sección Filtros básicos para la búsqueda observamos. El campo Agrupación 1 permite ingresar la agrupación principal del producto a consultar. El campo Nombre Producto permite ingresar el nombre del producto. El campo Ver productos eliminados permite visualizar los productos eliminados. Funciona a partir de la habilitación de la opción Auditoría Eliminar en permisos de auditoría. El campo Agrupación 2 permite ingresar la agrupación secundaria del producto a consultar. El campo Código Producto permite ingresar el código del producto a consultar. El campo Ver Imagen Productos permite visualizar los productos con imagen. En la sección Resultados de la búsqueda encontramos el seleccionador de columnas. Permite ocultar o mostrar las columnas que necesitemos. Este mismo lo encontramos en la parte lateral izquierda de la interfaz actual. También encontramos una sección de filtros en cada columna donde podremos realizar consultas adicionales de la información. La columna Código permite visualizar el código del producto. La columna Inventario permite visualizar el nombre del producto. La columna Es activo permite visualizar si el producto es activo para su operatividad. La columna Unidad permite visualizar la unidad de medida asignado al producto. La columna Valor IVA permite visualizar el porcentaje del IVA asignado al producto. La columna Agrupación 1 permite visualizar la agrupación principal asignada al producto. La columna Agrupación 2 permite visualizar la agrupación secundaria asignada al producto. La columna Contabilización permite visualizar la plantilla de contabilidad asignada al producto. La columna Observaciones permite visualizar las observaciones configuradas dentro del producto. La columna Costo permite visualizar la plantilla de costo asignada al producto. La columna Es serial requerido permite visualizar si el producto requiere serial en su operatividad. La columna Recurso POS permite visualizar el recurso POS del producto. La columna Clasificación IVA permite visualizar si el producto es gravado o excluido de IVA. La columna Especial 01 permite visualizar la información adicional ingresada en el producto. Ejercicio de diligenciamiento. Damos clic en Buscar. En este caso no hemos ingresado información en los filtros de búsqueda por lo que nos mostrará todos los registros.
Vamos a hacer un ejercicio con los filtros de columnas. Filtramos los datos por la columna clasificación IVA, tenemos 3 botones, clic en el segundo botón y seleccionamos excluido. Observamos que nos trae la información solicitada. Clic en el tercer botón para quitar el filtro. Clic en el primer botón, seleccionamos la opción contiene y digitamos las 3 primeras letras de la palabra excluido. Observamos que nos trae la información solicitada. Estas opciones de filtro están disponibles en todas las columnas. Clic en el botón de la parte izquierda de esta sección, y nos quita todos los filtros de todas las columnas. En la parte superior derecha del resultado de la búsqueda encontramos un rectángulo donde podemos abrir el conjunto de resultados, en este caso vamos a hacerlo 2 veces y aquí podemos analizar la información desde otra perspectiva. Dejamos la pantalla como se encontraba inicialmente. Clic con el mouse derecho sobre el resultado de la búsqueda. Clic sobre Ver agrupación. Arrastramos el campo clasificación IVA sobre este nuevo espacio. Podemos agregar más columnas para ver los registros de forma agrupada. Quitamos la columna para desagrupar y dejarlo en el estado inicial. Clic con el mouse derecho. La opción Agregar alerta tiene la misma funcionalidad que se encuentra en la sección de barra de comandos. Clic sobre Quitar filtro. Aquí vemos que se oculta la sección de filtros. Clic con el mouse derecho. Clic sobre Ver sumatorias. Clic en el símbolo de sumatoria de la columna IVA. Seleccionamos máximo, clic en OK. Observamos que en la parte inferior aparece una nueva sección de resultados de sumatorias, y el máximo sobre esa columna es igual a 19%, que es el máximo valor que tiene la columna de IVA. A continuación, vamos a hacer un ejercicio práctico con cada icono de la sección barra de comandos. Clic en el icono Touchscreen, observamos que los campos se amplían, clic nuevamente y queda en la forma predeterminada. Clic en el icono Exportar a Excel. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Excel con los resultados de la búsqueda. Clic en el icono Exportar a Word. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Word con los resultados de la búsqueda. Ingresamos el código 1002. Ingresamos el nombre del producto, herramienta. Clic en el icono Limpiar. Observamos que borra la información. Clic en el icono Vista previa. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos una previsualización de la información para impresión. Seleccionamos varios registros, y clic en el icono Ver. Nos mostrará el contenido de los datos registrados. Nos ubicamos en la opción siguiente y nos mostrará el siguiente registro. Clic en el botón anterior nos devuelve a la visualización del registro previo. Clic último nos muestra el último registro seleccionado. Clic primero nos muestra el primer registro seleccionado. Clic en el icono Edición. Previamente hemos deshabilitado la edición automática y permite habilitar la edición. Clic en el icono Video tutorial, y nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Clic en el icono Trasladar productos, observamos la apertura de una ventana. Vamos a seleccionar Factura de venta. Las fechas de inicio y fin mantenemos las que están por defecto. En inventario anterior ingresamos 123456, motos y motonetas. En inventario nuevo ingresamos 909, carro militar. Clic en OK. De esta forma estamos cambiando en todas las facturas de venta con las fechas seleccionadas el producto 123456, motos y motonetas por el nuevo 909, carro militar. Seleccionamos varios registros. Clic en el icono Diseño código de barras. Observamos la apertura de una ventana. Seleccionamos en plantilla, plantilla ejemplo. En el campo a codificar seleccionamos código. En el campo tipo de codificación seleccionamos Code 39 Extended. En el campo ancho ingresamos 50. En el campo alto ingresamos 10. En el campo vertical de otras preferencias ingresamos 5. Clic en Actualizar y se tiene una vista previa. Clic en Vista previa y podemos imprimir los códigos de barras. Seleccionamos un registro, clic en el icono Auditoría, observamos la apertura de una ventana. La columna Nombre usuario permite ver el usuario que realizó cambios. La columna Fecha
permite ver fecha y hora en que se realizaron los cambios. La columna tipo de operación permite ver la operación realizada como inserción, modificación o eliminación. Aquí podemos ver los campos principales de la interfaz. Damos clic en la X para cerrar la ventana. Seleccionamos los productos con porcentaje de IVA del 16%. Clic en el icono Actualizar en bloque, observamos la apertura de una ventana. Campo permite seleccionar la columna o campo que deseamos actualizar. Para este caso utilizaremos la columna IVA. Lista valores permite seleccionar la lista que desea actualizar. Valor permite ingresar el valor del porcentaje del IVA el cual vamos a actualizar. Para este caso será 19. Procedemos a dar clic en OK, y se actualizarán los registros previamente seleccionados. Clic en el icono Agregar alerta, permite generar alertas de las tareas o recordatorios en el sistema. Procedemos a ingresar. Asunto, actualización de IVA productos. Ubicación, oficina principal. Fecha de inicio, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora 7 a.m. Fecha fin, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora fin 10 p.m. Repetir hasta 7 días después de la predeterminada. Repetir veces 5. Recuadro de selección recordatorio, seleccionamos un día antes de iniciar. Repetir cada un día. Descripción, actualización de IVA productos. Clic en guardar y cerrar. De esta forma se genera el recordatorio y aparecerá en el sistema cuando se cumplan los criterios que se seleccionaron. Clic en el icono llaves, nos aparece la siguiente información. Seleccionamos advertencia. Seleccionamos inventario. El efecto de la creación de la llave advertirá que estamos ingresando la descripción de un producto ya creado. Para ver el uso de esta interfaz vamos a ir a la parte inferior. En el campo código ingresamos 2020. En el campo inventario, teléfonos, que es un producto ya creado en el sistema. En el campo unidad, unidad. En el campo contabilidad, 4135, plantilla de ventas. En el campo clasificación IVA, grabado. Damos clic en el siguiente renglón, se muestra el cuadro de advertencia indicando, ya hay un registro que contiene los mismos. Inventario, desea continuar. Clic en Sí nos agrega el registro con los datos indicados. Solo usaremos el icono de carga alta cuando tengamos una cantidad muy alta de registros a recuperar de la base de datos, de forma predeterminada siempre debe estar en carga normal. Para el ingreso de productos desde la pantalla actual nos desplazamos a la parte inferior de la interfaz. En el campo código ingresamos 3078. En el campo inventario, ventanas. En el campo unidad, unidad. En el campo contabilidad, 4135, plantilla de ventas. En el campo clasificación IVA, grabado. Damos clic en el siguiente renglón, se creará el producto con los datos indicados. Nos ubicamos en el campo inventario y modificamos por ventanas aluminio. Damos clic en el siguiente renglón, se modificará el producto con los datos indicados. Seleccionamos el registro, y clic en suprimir del teclado del computador. Se mostrará un cuadro. ¿Está seguro que desea eliminar? 1. Registros. Clic en Sí nos elimina el registro actual. De esta forma hemos explicado el funcionamiento de la interfaz de búsqueda de producto.